Vamos comenzando la clase. Vayan creando un proyecto o una carpeta nueva para hacerlo de la cola de prioridad y lo abren ahí en su compilador de preferencia. Y se crean un main para empezar ahí a programar. Entonces, el tema de la cola de prioridad es, la semana pasada vimos pila y cola, que fue el stack y el queue. La cola de prioridad es como una cola, una fila para las tortillas, pero dándole preferencia a algo. En este caso lo que vamos a hacer es crear una cola de prioridad, a que se encolen datos, y cuando los vamos a ir sacando, estos pueden ser pues una prioridad. Si lo hacemos con enteros, puede ser que saque primero los números más grandes, se vaya ahí al final sacar los más pequeños, o viceversa, ¿no? Sacar los más pequeños y después terminar con los valores más grandes. Se puede decir que internamente esa cola de prioridad está como ordenada, pero adentro hay un árbol ahí binario que lo que hace es mantener siempre en la raíz del árbol el mínimo o el máximo de acuerdo a cómo configuremos o programemos la cola de prioridad. Entonces, para usarla vamos a importar el queue, que ya lo utilizamos, y dentro de queue viene esa cola de prioridad que se llama priority queue o priority, y es un template que lo vamos a configurar. Entonces vamos a hacer un template de string. Igual lo podemos hacer enteros, pero con string se ve un poco mejor para meter palabras, y vamos a configurarla para que nos dé las palabras que tengan como que la letra comience con la letra más al final del alfabeto, por así decirlo, ¿no? ¿Dónde vamos a guardar esa cola de prioridad? Va a ser en un vector de string. Entonces ese vector de string va a funcionar pues, como una lista, y dentro de esa lista se va a implementar esa cola de prioridad. El tercer parámetro es decirle cómo va a ser la prioridad. Si recuerdan, cuando ordenamos o vimos el sort, utilizamos como este template también que se llama greater, que lo que va a hacer es, la prioridad va a ser siempre la palabra que tenga la primera letra, o las va a ordenar por el ASCII, por así decirlo, ¿no? Entonces le voy a poner aquí palabras. Entonces déjenme ver si se puede hacer un poco así. Es un template con 3 parámetros. El tipo que va a guardar, dónde se va a guardar y cómo va a ser esa prioridad, ¿no? Entonces siempre vamos a tener al inicio de esa cola de prioridad la palabra que se acerque más hacia las zetas, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos agregando unas palabras con push.
seminario. Esta la voy a repetir un par de veces. Colamos esas palabras. Si fuera una cola normal, un queue normal, al momento de desencolar, pues si recuerdan, el queue es el primero en llegar, es el primero en salir. Entonces el primero que llegó ahí, o el primero que se coló fue seminario, que sería el primero en salir de esa cola, ¿no? Aunque aquí, como está configurada la cola de prioridad, para en este punto, como están ahí encolados, el primero que saldría es el que tiene, o el que se acerca más a la Z, que creo va a ser solución, es la palabra más cercana. Entonces vamos a desencolarlas. Si recuerden, estamos un while. Mientras esa cola de prioridad, que está guardada en palabras, no esté vacía, vamos a ir desencolando, ¿no? Entonces vamos a ir imprimiendo. Creo que este tiene top. Y voy a imprimir una coma. Ponen el top como en el stack, lo que hace nada más obtener la referencia del que saldría de esa, o del que se desencolaría, ¿no? Una vez hecho algo con él, en este caso nada más lo imprimimos, hay que desencolar lo que sería utilizando pop. Compilemos y probemos a ver qué nos está imprimiendo. Entonces aquí yo me equivoqué con el grader, lo que hizo fue sacar los más pequeños, por eso empezó a sacar el datos 1, después el D, estructuras, problemas, seminario y solución al final, ¿no? Pero que si le quitamos el grader, lo ponemos, copiar, la probabilidad es todo lo contrario. Es lo primero que les había comentado, ¿no? Primero saca el más grande hasta el más pequeño.
Vamos probando con enteros. Copiemos todo este código. Hagamos un main 2. Y ahora la cola de prioridad. A guardar enteros. En un vector de enteros. Aquí le voy a cambiar el nombre a PQ. Para que sea priority queue, ¿no? Todas estas las voy a cambiar. Y le voy a agregar ahí enteros de manera aleatoria. Entonces, así como probamos en el otro sin ponerle ningún tercer parámetro al template por default, lo que va a hacer es la prioridad siempre es tener el más grande al momento de desencolar, ¿no? Entonces ahí el más grande de los que encolamos fue este del 10, luego seguiría el 8, luego el 4, el 2, el 0 y por último el 1. A compilarlo aquí a un lado. Ahí está la salida, ¿no? Siempre estamos sacando el más grande. Si queremos hacer el contrario, siempre obtener el mínimo que queda, hay que agregarle ese greater. Greater para los enteros. Si recompilamos, volvemos a correr, ahí tenemos. Siempre estamos sacando ahora el mínimo de esa cola de prioridad. Cuando ustedes estén ya en sistemas operativos, van a ver que la cola de prioridad es una parte fundamental del sistema operativo, ya que hay procesos que necesitan una prioridad alta, una prioridad baja, una prioridad media. Entonces, el mismo kernel del sistema operativo tiene una cola de prioridad como para procesar esos procesos que tiene ahí en cola, por así decirlo, ¿no? De acuerdo a la prioridad. De hecho, en Windows, cuando uno corre un programa, si se va al administrador de procesos, y también en Linux pues, lo pueden hacer, es configurarle la prioridad a ese proceso como para darle más preferencia de tiempo de uso del procesador, ¿no? Programas que requieren procesamiento en tiempo real, obviamente, pues van a consumir o deberían de tener una prioridad alta, ¿no? Dudas, preguntas, aquí con la cola de prioridad. La verdad es que es algo muy sencillo, muy útil de utilizar. De hecho, si ya ven algoritmia o están en algoritmia, muchos de los algoritmos voraces, como Kruskal, como
PRIM utilizan una cola de prioridad para siempre estar obteniendo el mínimo o el máximo de acuerdo a lo que se quiere obtener. Entonces, los algoritmos voraces están basados en como en comerse siempre o sacar siempre el mínimo para encontrar la ruta más pequeña y todo ese tipo de cosas, ¿no? Vamos haciendo otro ejemplo, que es el que ustedes van a implementar en su última actividad que les mencionaba la clase pasada, de los barcos. Los barcos que hasta este punto están en un puerto, están en una lista, y la cola de prioridad va a entrar como cuando se van a la batalla. Entonces van a tener que mover esos barcos que están en una lista a una cola de prioridad. Entonces, para guardar objetos que no son nativos o que no son primitivos, como en este caso los strings y los enteros, hay que hacer algo más. Pues hagamos un main3 para mostrarles la otra manera de cómo main3 configurar o a usar una cola de prioridad para objetos definidos por el usuario. Voy a crear la clase barco aquí mismo para crear barcos, obviamente. Creo que lo que hemos hecho, velocidad, tiene combustible y creo la armadura. Y para este caso en específico, que igual esto lo pueden crear, voy a crear un constructor parametrizado para crear el barco ahí mismo en el constructor, ¿no? Cuando lo invoquemos. Acá es velocidad. Velocidad. Y creé todo público, aunque esto no es como lo mejor, sino para cuestiones más simples, para no hacer los getter y los setters si los necesito en algún punto ahorita en el código, ¿no? Entonces, this.velocidad, la velocidad que se recibe. Y en vez de usar el this, también podemos utilizar el nombre de la clase, dos puntos, la variable que estamos usando ahí. Y ahorita para imprimir los barcos vamos a sobrecargar el operador de extracción. Stream es retorno una referencia, es el operador. Acá.
velocidad. Combustible. Y armadura. Algo así quedaría la sobrecarga para imprimir un barco. Si recuerdan, los barcos se tienen que guardar con punteros, ¿no? Si hay dudas con algo, me dicen, ¿no? La clase barco. Y vamos a incluir, para hacer la coleatoriedad sobre barcos, para incluir el Q, ¿no? Pues nos vamos al main. Y en el main vamos a crear esa coleatoriedad. Que va a tener punteros de barco. Y esos punteros los va a guardar un vector. O se van a guardar los punteros en un vector. Y el tercer parámetro, voy a poner aquí que esta es la batalla. Vamos a tenerlo como en relación a la actividad. El tercer parámetro es decirle cuál va a ser la prioridad para mantener esos barcos en esa cola de prioridad. Y lo que necesitamos aquí como tercer parámetro es una función lambda. La función lambda, si recuerdan, lo que hace es como qué es lo que vamos a comparar en el sort. Entonces antes vamos a crear esa función lambda. Entonces auto, le voy a poner CMP de comparador. Y si recuerdan, la función lambda son los corchetes, paréntesis y la implementación, que son las llaves, ¿no? Entonces, ¿qué se va a comparar? Es lo que se va a recibir en los parámetros de la función lambda. Entonces, vamos a recibir el barco 1, que es un puntero, que es lo que se está guardando, y el barco 2, que también es un puntero. ¿Cómo queremos que sea la prioridad? Pues aquí vamos a tener que comparar algunos de los atributos. Entonces queremos que la cola de prioridad, que en la batalla el primero que salga es el que vaya como que tenga más velocidad. Entonces el barco 1 punto velocidad, o puede ser el get velocidad, es mayor al barco que tiene la este es con flecha porque es un puntero, la velocidad del otro barco. Si utilizáramos esa función lambda en un ordenador, pues siempre tendríamos la mayor velocidad ordenados por velocidad de mayor a menor, ¿no? Entonces, función lambda la vamos a meter aquí de la siguiente manera. Creo que es type, el nombre de la función lambda. Ahí. Y va acá como en el constructor CMP. Voy a darle aquí enter como para que quede más claro la vista. Y ahorita metemos unos barcos, ¿ven? Metemos los barcos como a la batalla. Y al momento de sacarlos tendremos que estar viendo al barco que tiene
siempre la mayor velocidad, ¿no? Si no es así, únicamente hay que cambiar el operador para hacer el caso contrario. Entonces, la batalla, punto push, vamos a encolar un barco. Aquí mismo lo voy a crear sin crear una variable, se corran con new, creamos un puntero. ¿De qué tipo? Pues el tipo de la clase que vamos a hacer, ¿no? Entonces barco recibe esos tres parámetros, la velocidad. Le voy a poner este que tiene velocidad 20, combustible 50 y armadura 100. Pues voy a agregar otros 4 barcos con diferente velocidad. Por este segundo barco que vaya a 100, porque vaya, o sea, a 30, no, 10, y este que vaya a 40. Ver que este push, ¿sí? Barco. Me faltó aquí el puntero. En esto, puntero del barco. Entonces se agregan esos 4 barcos en la batalla. Entonces el barco puntero, por así decirlo, si lo comparamos con la cola de prioridad, que siempre el inicio, el que vamos a sacar es el que tiene mayor velocidad, obtendríamos el barco que tiene la velocidad de 100, luego el de 40, luego el de 20, luego el de 10, ¿no? Vamos a verificarlo desencolando cada uno de los barcos. Entonces, mientras la batalla, que es la cola de prioridad, no esté vacía, vamos a ir sacando un barco. Entonces el barco, que es un puntero, lo sacamos de la batalla con punto top. Hasta ese momento tenemos como la dirección de memoria del barco y lo podemos imprimir. Pues con cout imprimimos la información de ese barco. Como es un puntero, tenemos que de referenciar con el asterisco, lo que hacemos es saltar a esa dirección de memoria para acceder al objeto de barco. Si en este punto yo no le pongo el asterisco en el cout, me va a imprimir la dirección de memoria, ¿okay? Entonces ahí para que salte, por así decirlo, esa dirección y nos imprima la información de barco. Y una vez impreso, pues el barco se saldría de la batalla. ¿Cómo lo sacamos? Con punto pop. Pero hasta este punto, en la variable barco, tenemos las referencias de ese barco. Ya no está en la batalla, ya no está en la cola de prioridad, pero lo tenemos ahí en ese punto. En su actividad lo que tienen que hacer, si el barco no se destruyó, si todavía sigue teniendo combustible y armadura, regresaría al puerto. El puerto es una lista donde están guardados los barcos. En este momento yo lo que voy a hacer, como ya no lo voy a utilizar, ¿qué tenemos que hacer? Pues borrar o liberar la memoria para ese barco. ¿Okay? Entonces, en su caso, cuando saquen un barco de la batalla, va a haber dos opciones. Una, que regrese al puerto, es decir, regresa al puerto y todavía tiene combustible o tiene armadura suficiente como que haya sobrevivido. Si no sobrevive, pues se destruye el barco y se le hace el delete para ya liberarlo y no regresa al puerto, ¿okay? Para que lo tomen en cuenta. Entonces hasta aquí deberíamos de ver cómo se van sacando esos barcos de la batalla, ¿no? Voy a compilar, a ver si no hay ningún error por ahí. Es el main3.cpp. main 3.
23.8. Bueno, les volví a mentir otra vez. Sacó el más pequeño. Ahorita cambiamos el operador y vamos a ver que va a ir sacando el más grande. Entonces sacó el barco con la velocidad más pequeña, luego el 20, luego el 40 y después el 100. Entonces si queremos lo contrario, sacar siempre el que tenga la velocidad más grande, pues habrá que modificar este operador. En vez de mayor que sea el menor que, ¿no? Lo recompilo, lo vuelvo a correr, main 3. Y al imprimirlo, el primero que sale es el que lleva la mayor velocidad, que es el 100, luego el 40, luego el 20 y por último que queda el barco con la velocidad de 10. Puede darse el caso cuando probemos la actividad que les diga saca un barco de la batalla y después se quedan unos 3 barcos o 2 barcos y si ingresamos otro barco con otra velocidad más grande que todos es el siguiente en salir, ¿no? La cola de prioridad siempre obtenemos que tener en cuenta que siempre obtenemos el máximo o el mínimo dependiendo cómo la configuramos. Dudas, preguntas. Todavía falta otro ejemplo, que es el que van a tener que implementar un poco más en la actividad. Esta solución que está aquí o esta manera de utilizar la cola de prioridad funciona únicamente cuando la cola de prioridad está definida como localmente, es decir, dentro de una función que nomás utilizamos ahí. En el caso de las actividades, la cola de prioridad o la batalla va a ser parte de la clase civilización. Entonces no podremos utilizar esta manera como la tenemos aquí. Entonces vamos copiando todo este código y creando la clase civilización como para mostrarles cómo la tendrían que incluir para utilizar o definir más bien la cola de prioridad dentro de civilización. Este va a ser el main 4.cpp. Lo voy a dejar como está, nada más que después de la clase barco voy a crear la clase civilización. Aquí mi clase civilización. Bueno, lo voy a dejar público, constructor obviamente, no recibe nada. Y nada más de manera demostrativa cómo crear como la batalla, porque ahí ustedes van a tener la lista de aldeanos, la lista de barcos, que será como el puerto. Y vamos a crear la batalla. Entonces, priority va a ser guardar punteros de barco dentro de un vector. Igual que no se nos olvide poner también el puntero. Voy a dejar aquí el parámetro vacío y este va a ser la batalla, ¿no? Pues para definir una cola de prioridad dentro de una clase, lo siguiente. A ver cómo lo tengo acá.
Dentro de barco, de la clase barco, hay que declarar una estructura que va a ser el comparador. Y dentro del comparador, sobrecargar el operador como de los paréntesis, no sé cómo llamarlo, este operador. Y dentro de esa sobrecarga es lo que tenemos que programar, no programar, sino pues la comparación, que es sobre operador, barco B1, barco B2. La comparación que ya tenemos sobre la velocidad, ¿no? Entonces, esta estructura que dentro tiene la sobrecarga, a ver qué error tiene aquí. Operador de los paréntesis, que van otros paréntesis que son los parámetros de esa sobrecarga. Entonces, ese struct cmp, que es el comparador, de acá, de barco, dos puntos, cmp. Dejen ver si también acá, al inicializar la cola de prioridad, los lleva. Nada más aquí. Entonces la cola de prioridad va a utilizar esta sobrecarga para darle la prioridad a los barcos, ¿no? Estamos probando esa parte. Aquí falta un punto y coma al terminar la estructura. Entonces en el main voy a crear una civilización y dentro de la civilización voy a agregarle la batalla a los barcos que ya tenemos, ¿no? Entonces, punto y coma aquí al terminar la civilización. Voy a crear la civilización, el objeto C. Y desde C, que es la civilización, debería de acceder a la batalla directamente. Entonces lo voy a hacer así. Entonces ahí en vez de hacerlo directo, ustedes ya deberían de haber, o deberían tener una, una función para agregar barcos a la batalla, ¿no? Agregar batalla, ¿no? Y ya recibo el barco para agregarlo a la batalla. Entonces acá c.batalla.com. Lo voy a compilar. Más main 4 4.exe. Y obviamente pues es el mismo resultado, nada más que ahora la cola de prioridad está dentro de otra clase, que en este caso es la clase civilización, y desde ahí empezamos a encolar y desencolar los barcos. Dudas, preguntas. Entonces este sería el último tema.
y también sería la última actividad para realizar del proyecto.